Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Os voy a contar una historia poco conocida y que resulta muy esclarecedora con respecto a las investigaciones que las grandes potencias están efectuando sobre nuestras capacidades mentales, hasta dónde el ser humano puede llegar. Veréis. Corría el 31 de agosto del año 1958. Por entonces la Rand Corporation emitió un informe en el cual instaba al gobierno de los Estados Unidos a investigar ciertas capacidades psíquicas que sospechaba fundamentales en el ser humano. La Rand Corporation es un think tank impresionante, una empresa que se dedica a pensar y a redactar informes y que se dedica también, entre otras cuestiones, a formar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de los Estados Unidos. Pues como estaba contando, la Rand incoa en el 58 a formar o realizar una serie de experimentos para avalar la existencia de estas capacidades mentales que todos tenemos. Concretamente, al año siguiente, el 25 de julio de 1959, un submarino norteamericano nuclear, el Nautilus, zarpa con dirección al Océano Atlántico y está allí durante 17 días, recorriendo las profundidades del Océano Atlántico. En aquel submarino había un extraño pasajero, un pasajero que no tenía nombre. La tripulación no se podía dirigir a él porque no estaba etiquetado. Aquel pasajero no salió de su camarote. La única conexión que tenía con el submarino, única y exclusivamente, era el marinero que le llevaba la comida y el capitán que entraba en su camarote una vez al día para recoger un misterioso documento en el cual había escrito una serie de garabatos, una serie de extraños iconos con estrellas, ondas, círculos, cuadrados y cruces. Cuando recibían este documento, ambos firmaban dicho papel y el capitán se encargaba de guardarlo en la caja fuerte del barco, después de haberlo metido en un sobre. El 10 de agosto de 1959, el submarino atraca en Croydon. El pasajero misterioso sube a un coche oficial en el cual había un escolta, y fue trasladado a un aeródromo cercano. Este vehículo se dirigía... El avión, posteriormente, se dirigió concretamente al Centro de Investigaciones Especiales de Westinghouse. En aquel centro de investigaciones militares hubo una conversación entre el coronel que estaba a cargo del centro y el misterioso personaje. Ese misterioso personaje posteriormente se supo que era el teniente Jones. Ese es el nombre que trascendió. Jones era el misterio que se escondía detrás de ese extraño sujeto que estuvo durante esos días en el submarino. Jones y el coronel Bowers extrajeron del sobre que el capitán le había entregado todos los papeles con aquellos informes en los cuales había garabatos y un montón de datos escritos. Extrajeron los informes y en aquella mesa el coronel también extrajo otro misterioso sobre en el cual ponía Centro de Investigaciones X en Friendship, Maryland. Los sobres eran iguales. Uno provenía del submarino Nautilus y otro provenía del Centro de Investigaciones X, a 2000 kilómetros de distancia. El teniente y el coronel extrajeron todas esas hojas y empezaron a cotejar los extraños símbolos escritos en ellas. Encontraron que entre los símbolos que había en una y los símbolos que aparecían en otra había hasta un 70% de resultados coincidentes. El sobre que provenía del Centro de Investigaciones X había sido elaborado por un señor llamado Smith. Así es como... Ese es el dato que trascendió. Sin más nombres ni nada más. Smith, se sabe que era un estudiante de la Universidad de Duke en Durham, en Carolina del Norte. 2 veces al día, Smith
lo que hacía era meterse en una habitación, en un cuarto totalmente cerrado. En aquel cuarto había una extraña máquina con un cilindro en cuyo tambor había miles de naipes, y la máquina se encargaba, gracias a un mecanismo de relojería, a extraer un naipe cada minuto. Y eso lo hacía unas cuantas veces al día. Ese era el trabajo del señor Smith. Después que el naipe era extraído, Smith lo miraba detenidamente, se concentraba en aquella imagen y, al parecer, en ese preciso instante y a 2000 kilómetros de distancia, el teniente Jones intentaba adivinar cuál era el naipe que minaba el tal Smith. Anotaba ese resultado y después se lo entregaba al capitán Anderson, que era el capitán del Nautilus. Eso lo hicieron hasta durante 7 veces al día. Este peculiar informe, como ya he dicho al principio, partió de la Rand Corporation. Y fijaos que el 13 de julio de 1958, en el suplemento dominical del New York Herald Tribune, publicó un artículo que correspondía a parte de este informe del que estamos hablando. Y concretamente fue Ansel Tolbert el que escribió lo siguiente: es indispensable que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos sepan si la energía emitida por un cerebro humano puede influir a miles de kilómetros sobre otro cerebro humano. Es una investigación absolutamente científica y que, por supuesto, pensamos que puede obedecer a una serie de evidencias desconocidas y capacidades que el ser humano tiene. No fue únicamente la Rand Corporation la que se dedicó a hacer este tipo de experimentos. También otra serie de compañías trabajando para las Fuerzas Armadas se dedicaron a ello en los años 50 y 60. Rand Corporation, Westinghouse, General Electric, los laboratorios Bell, el Centro de Investigaciones Militar en Redstone, en Alabama, también se dedicó a ello. Todos estos centros de investigación consiguieron increíbles resultados sobre la transferencia de información entre cerebros a larga distancia. Fueron decenas de miles los informes que se recibieron clasificados con el epígrafe de Top Secret. Muy poco de todos estos informes trascendió. No obstante, hay un par de cuestiones peculiares que llegaron a salir a la luz pública y os las voy a contar porque son curiosísimas. Fue Gertrude Schneider, psicóloga americana, quien demostró que los voluntarios que se presentaban para servir a este tipo de experimentos se dividían en dos extraños grupos o categorías. La señorita Schneider los llamaba corderos y cabras. Y decía que los corderos son aquellos que creen en la percepción extrasensorial y que las cabras son los que no creen en la percepción extrasensorial. Al parecer, en la comunicación a distancia había que asociar un cordero con una cabra para que funcionase correctamente. Otro de los descubrimientos se trataba sobre ciertas sustancias que favorecían la comunicación entre cerebros. Y ustedes me estarán preguntando, ¿qué sustancias favorecen la comunicación entre cerebros? Pues se descubrió que una de las que mejoraba notablemente la transferencia de datos entre un cerebro y otro era el café. Y la que eliminaba o reducía notablemente esa transferencia de información era la aspirina. Por consiguiente, aquellos productos que generan en nosotros la vasoconstricción aumenta la percepción extrasensorial y los vasodilatadores reducen la transferencia de datos entre cerebros. Los vasodilatadores nos alejan de la dimensión sensorial. Y fijaos qué curioso, porque me acuerdo de Ingo Swann. Ingo Swann solía fumarse un cigarrito antes de entrar en astral, con su llamada visión remota. Tal vez porque ese cigarrito era un vasoconstrictor. Con ello no quiero decir que la gente
comience a fumar para obtener mejores resultados de percepción extrasensorial, aunque quizás sea una de las causas por las cuales han demonizado, prohibido y perseguido el tabaco, quién sabe. Desde siempre, un chamán fumaba la hoja de tabaco en América del Norte y América del Sur, la mítica pipa de la paz, que incluso se sigue fumando en Norteamérica, o los cigarros que se siguen fumando en América del Sur, por parte de estos chamanes. La gran pregunta es si se dejó de investigar este potencial humano. ¿Aquello finalizó en los años 60? Sospecho que no. Sospecho que las investigaciones desde los años 60 a la actualidad, y han pasado más de 50 años, casi 60 años, han aumentado. Estas investigaciones les han llevado a descubrir increíbles capacidades que el ser humano tiene, que van mucho más allá de la transferencia de información, que van mucho más allá de la telequinesis, la telepatía, que van mucho más allá y que son capaces en estos momentos incluso de crear realidades con ese potencial humano que estoy seguro que han continuado desarrollando. Este es uno de los grandes potenciales que las agencias de inteligencia tienen en sus bodegas. El conocimiento sobre lo más remoto del ser humano. Los grandes descubrimientos serán y seguirán siendo mantenidos en secreto, porque ese secreto es el que les va a permitir seguir siendo las primeras potencias del mundo. No solo los norteamericanos, los rusos también efectuaron sus estudios. Y mientras tanto, las universidades y la ciencia ortodoxa niega el fenómeno, lo rechaza y se ríe de ello. Pero en el trasfondo más serio de estas agencias de inteligencia y estos think tank, saben que es real y, por supuesto, harán todo lo posible para que usted no sea capaz de desarrollar ese increíble potencial. No quiero alargarme más. Espero que os haya gustado y, como siempre os digo, sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.